CNN Chile y Universidad Central, Independencia, Pluralismo, Compromiso, presentan Actualidad Central, discusión abierta. Con Independencia, Pluralismo y Compromiso iniciamos esta discusión abierta. Bienvenidos. Una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Por segunda vez Chile ante La Haya. El martes pasado, el mismo presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó su demanda con aquella aspiración que tiene desde hace más de 100 años el país boliviano de obtener una salida al mar. Lo hace bajo el argumento jurídico novedoso, que vamos a saber de qué se trata, de derechos expectaticios. Se firmó un tratado en 1904, el Convenio de Bogotá, en el cual nos obliga a ir a La Haya, nos invita a ir a La Haya. Fue firmado en 1948, hay dudas sobre la competencia del tribunal, bueno, hay un montón de paño que cortar y por eso tenemos un panel de lujo. Saludamos de inmediato a doña Astrid Espilat, quien es abogada, asesora jurídica de La Haya. ¿Cómo está, Astrid? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias. Y además es candidata a doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, así que muy bienvenida. Saludamos a don Samuel Fernández, quien es abogado, magíster en Derecho y ex embajador, diplomático, profesor de la Academia Diplomática, también ha sido representante en la UNESCO, embajador en Egipto, Túnez, Qatar, observador ante la Liga de Estados Árabes. Y paro aquí porque se nos va a poner el programa, el currículum, don Samuel. ¿Ah? Encantado. Panel de lujo. Y de lujísimo también se encuentra acá don Hugo Llanos, quien es académico de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central, máster en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard, ex integrante de la Corte de Arbitraje Internacional. Gracias. Yo soy periodista. Damas primero. ¿Por qué Chile nuevamente se ve enfrentado a que lo lleven a La Haya? ¿Qué hemos hecho mal? ¿O qué se está haciendo bien desde el otro lado? ¿O qué se está haciendo mal desde las contrapartes? Yo evito hacer ese tipo de ejercicio, que es lo que hizo mal Chile. Yo creo que hay una historia en común con Perú, con Bolivia, que ha representado una relación compleja. La relación con Bolivia ha sido históricamente muy compleja, llena de altibajos. Yo creo que Chile desarrolló ciertos esfuerzos que no fueron tampoco acompañados de ciertas acciones responsables de los otros estados. En este caso no hay un solo responsable de la demanda de La Haya, o sea, hay otro actor, en este caso Bolivia, que también tiene acciones que no son del todo responsables ni ajustadas a lo que sería la normalidad de la relación de los países. O sea, que hay una sumatoria de actos, de hechos que culminan con esta demanda. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cómo los podría nombrar dos o tres, como para entender bien el ejemplo? De estas acciones de Bolivia, por ejemplo, Bolivia tenía que realizar ciertos comportamientos en las distintas conversaciones que tuvo con Chile y no las realizó. Si cuando negocia con Chile, es verdad que Chile tiene que hacer cierto tipo de conductas, pero Bolivia también. Otro ejemplo son los tratados de 1895, a los que Bolivia alude en su demanda. Ninguno de los dos estados lo ratificó, ¿me explico? No. O sea, Chile no ratificó por X razones, Bolivia tampoco. Y así, hay varios ejemplos en que Chile efectivamente no realiza una conducta, pero Bolivia tampoco realiza la contraprestación o lo que se le pedía o lo que era plausible. Don Hugo Llanos, la misma pregunta, ¿por qué nuevamente nos vemos enfrentados a La Haya? Bueno, pero es que tenemos que mirar hacia la historia. No nos olvidemos que los dos países que nos demandan vienen a ser una secuela de los acontecimientos del pasado. El caso de Bolivia es muy claro. El tratado de 1904 siempre ha argumentado que fue impuesto por la Guerra del Pacífico, a pesar de que pasaron más de 20 años, 25, entiendo, desde el término de la hostilidad con Bolivia, pero para Bolivia y para Perú agregaría, y eso lo he comentado en varias oportunidades, el perdedor le es difícil aceptar ese hecho histórico. El vencedor puede ser magnánimo, puede olvidar fácilmente, no así el perdedor. Entonces,
a la pregunta, yo diría, es porque tuvimos un problema que ojalá nunca se vuelva a repetir. Pero esa es la consecuencia. ¿Ha sido que vayamos a La Haya por segunda vez, en parte, error de la diplomacia chilena? Yo creo que no hemos previsto situaciones que se han ido creando. De manera que hay un error en la no anticipación. Pero también hay consecuencias, como bien han dicho, de hechos históricos que sucedieron más allá de la voluntad nuestra. Y la historia es lo que está y es lo que es. Sin embargo, podríamos haber previsto, porque pongamos las cosas en su perspectiva real. Con Perú comienza el año 1986, cuando el embajador Bácula se entrevista con las autoridades de la época, y de ahí en más, eso lo sabemos. Luego, en el caso boliviano, no es la primera vez, y tampoco Perú. Ya en la Sociedad de las Naciones, tanto Perú como Bolivia habían intentado llevarnos al conocimiento político de la Sociedad de las Naciones, ya en 1920. Por lo tanto, hay una creación de conflictos que se ha venido materializando a través del tiempo. Siempre nos hemos tratado de defender diciendo no corresponde, el derecho está de nuestra parte, hay tratados vigentes, todo lo cual es verdad. Sin embargo, hay una actividad política subterránea, paralela, que nos ha llevado a esto. Y no olvidemos un detalle, quizá un detalle importante. Chile tiene conflictos con las cuatro fronteras que tiene. Lo sigue con algo pendiente con Argentina y Campo de Hielo Sur. Lo hemos tenido recientemente con Perú, ahora con Bolivia. Y la Antártida también está disputada porque hay dos territorios antárticos que se superponen. Son cosas distintas, cada uno, pero evidentemente son conflictos potenciales. Para la mesa, para quien quiera responder, ¿carencia de una estrategia más política que jurídica? ¿Eso ha sido tal vez de lo que ha adolecido Chile? Porque finalmente, y al parecer, por lo que uno ha visto en la Corte Internacional de Justicia, también hay miradas políticas, no solamente jurídicas, de parte de ese mismo tribunal. Porque de alguna forma se hace permeable a toda la situación que hay, y incluso los argumentos que pueden llevar las defensas, las memorias, las contramemorias. Pero es que nosotros nos olvidamos de un hecho que es importantísimo. La Corte Internacional forma parte de la estructura orgánica de la Organización de las Naciones Unidas. Es un órgano de las Naciones Unidas. Y el papel principal de las Naciones Unidas en la mantención de la paz y la seguridad internacional. Y entonces la Corte, en sus fallos, va a tener siempre presente cómo mantener la paz entre los países que ocurren ante ella. Y evidentemente, si uno examina todos los fallos de la Corte, siempre hay un porcentaje de equidad. Vale decir que no haya un país perdedor total, sino que ambos quedemos relativamente satisfechos, y con eso se logra un propósito que es la paz regional en el lugar donde ese conflicto fue resuelto por la Corte Internacional. Yo quisiera agregar aquí varias cosas, es decir, tu pregunta de estrategia política versus jurídica, no creo que haya sido así. Yo personalmente creo que en el caso de Perú, por ejemplo, Perú nunca, creo yo, tuvo realmente la intención de negociar. El Perú formula en la nota diplomática que hace llegar a Chile las cosas de tal manera, es decir, le dice que no existe acuerdo sobre el límite marítimo. Entonces, ante esa circunstancia, ¿qué Estado, qué gobierno se hubiera sentado a negociar? Porque ustedes están negando lo que está sosteniendo. A mi juicio, esa es una estrategia del Perú para realmente, y por distintos motivos, llevar la cuestión ante la Corte Internacional de Justicia. Porque llevar una cuestión también ante la Corte genera beneficios para un Estado. ¿Cuál es? Que hay un tercero que decide, y no es el gobierno el que decide sobre una determinada situación. O sea, por último, es el tercero el que decidió, no yo gobierno, y eso también genera un efecto sobre la población que muchas veces es buscado por los países. O sea, la decisión de llevar una controversia a un tribunal internacional no solamente tiene que ver con la relación con el otro, sino tiene que ver el posicionamiento que tiene el problema en la sociedad misma. Y el tema marítimo para Perú tenía sus bemoles. Logras unificar una posición, es decir, tiene varias ventajas.
Por lo tanto, yo creo que no es que Chile haya priorizado una... Usted dice que iba a venir igual. Yo creo, además, bueno, en la Constitución boliviana dice que a contar de febrero de 2013 el Estado cuestionará o revisará todos los tratados internacionales convenidos y que el gobierno, que le toque estar, al gobierno de turno, tendrá que hacer todo lo posible y todo lo que esté a su alcance por obtener la salida al mar. La Constitución boliviana. En la Constitución boliviana. Entonces, me pregunta la siguiente, ¿cómo puedo negociar con alguien que se ve obligado a hacer todo lo posible y dice, oye... Claro, pero tenemos una autoobligación impuesta. Claro. Pues no lo acordó con nadie. Yo puedo decidir que mañana voy a tener, no sé, monarquía en Chile, pero me la autoimpongo. Claro. No, en este caso no vale, en el sentido no tiene consecuencias para el derecho internacional, No, salvo claro, de manera diferente, en el sentido de que pudimos haber anticipado una situación de esa característica. Y te pongo el ejemplo. Cuando Bolivia ratificó las reservas que había formulado ilo tempore en 1948 al Pacto de Bogotá y finalmente ratifica, pero solo el 2011, reitera esa reserva y Chile, muy conscientemente de esto, la objeta y además le agrega que no hay tratado entre los dos porque no hay ninguna confianza con esa interpretación boliviana. Muy bien, retira, levanta su reserva a Bolivia y Chile se queda callado, conforme, y renace el Pacto de Bogotá entre Chile y Bolivia, que es el que nos lleva hoy a la Corte. Estoy imaginando, no digo que habría sido la mejor solución, pero por ejemplo en ese momento, no ahora ni mañana, desahuciar el Pacto de Bogotá, pudo haber sido una salida, claro, pero bajo la conciencia de que Chile tiene 3 prioridades en política exterior hace muchísimo tiempo. Respeto al derecho internacional, era que no diría, o sea, está bien, claro, pero además subrayamos 2 aspectos más. El primero es intangibilidad de los tratados, cosa, por favor, que podríamos conversarla después, hoy tiene un valor menor, diría, por lo menos ante la Corte actual, que lo que tenía antes. Y el tercero, la solución pacífica de controversia. Y ese punto es el que naturalmente, conocido por las contrapartes, nos han llevado a la solución de los problemas, y en buena hora. En esta última intervención habría que matizarla respecto si los acontecimientos que fueron precursores de lo que iba a venir después nos hizo meditar, tomar una medida que era delicada, cuál era el desahuciar el Pacto de Solución Pacífica a las controversias. El mismo título lo dice, de solución pacífica de la controversia. Es muy complicado para un Estado, para un gobierno más bien, haber recurrido a desahuciar lo que es la piedra angular hoy día en el sistema interamericano, dejar de lado denunciar el pacto y con lo cual nos habríamos sacado encima tal vez las 2 demandas, pero a costa de qué. Lo dijo recién el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en un momento en que Chile es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El solo plantearse la posibilidad de desahuciar este pacto nos colocaría en un terreno muy complicado, no de un país amante de la paz, de la seguridad internacional, de la solución pacífica. ¿No habría sido mejor privilegiar una solución directa? Porque hablamos de la agenda de los 13 puntos. Carlos Mesa le decía a Tomás Mochati esta semana, decía, nos cansamos de conversar y de dialogar. Han sido 100 años de conversa y de diálogo y no hemos obtenido nada. Entonces, en eso de haber dicho, mira, privilegiemos la negociación directa y nos habríamos evitado el tener que ir a La Haya. ¿Es tan así como lo podrían haber expresado los bolivianos, los mandatarios en este caso? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Chile en distintas épocas de la historia hizo esfuerzos de negociación. Pero esos esfuerzos de negociación, como toda negociación, requerían un comportamiento, lo que te decía antes, del otro. Y esos comportamientos no se dieron. Cuando Chile, por ejemplo, planteó la opción mar por gas, el actual presidente de Bolivia fue uno de los grandes opositores a esa solución y no se pudo avanzar. O sea, así como Chile tiene que comprender que la reivindicación de Bolivia forma parte del ADN de los bolivianos, así Bolivia también tiene que comprender que cualquier oferta de Chile
tiene que ir acompañada de la recíproca, de una oferta por parte de Bolivia. Entonces, si uno mira el devenir histórico, efectivamente hubo varias conversaciones entre los dos países, pero Bolivia plantea la cuestión en la actualidad como si nosotros, esas conversaciones fuimos intransigentes y tomamos una postura en que no dimos lugar a nada, y eso no es así, no se compadece con la historia. En todas esas negociaciones, repito, hubo siempre lo que es propio, repito, de una negociación. O sea, yo te doy, pero tú me entregas algo. Pero no sería negociación. Exacto. Entonces, esto que plantea Mesa, nosotros nos cansamos de pedir y Chile fue un obcecado. No, ese es un relato que le conviene a Bolivia. Presentarnos, construir la imagen de Chile así. Y yo discrepo absolutamente. Además, decir una cosa, hasta donde yo sé, la propuesta de los 13 puntos fue una propuesta chilena. O sea, ya hay proactividad. De Gabriel Valdés, o sea, eso fue así. Y les causó cierta estupor a la contraparte boliviana de que Chile hubiera dicho, sí, mira, generemos una agenda en donde, discutamos todo, incluso la cuestión marítima. Evidentemente, al generar esa agenda hay puntos que le interesan más a Chile. Chile no va a avanzar en la medida que lo quisiera hacer Bolivia o en los puntos. Eso es una negociación, es un ejercicio donde estamos, constantemente poniendo intereses sobre la mesa. Entonces, esta mirada de que Chile tuvo una actitud, repito, obcecada, no al lugar a nada, no se compadece con el desarrollo de lo que realmente pasó. Eso lo tendremos que decir ante la Corte. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta quiero preguntar dos cosas. ¿Qué son los derechos expectaticios? No existen. Que es como, voy a reclamar porque usted me hizo ilusiones, porque usted me ilusionó. Y saber también en esta parte, preguntarle a usted, don Samuel, ¿cuál es el rol de Perú en todo esto? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Cuál va a ser su participación? Se le da la franja de mar al sur de la línea de la Concordia. Ya estamos de vuelta con esta discusión abierta. Comillas. Ya estamos de vuelta. Usted me decía, ahora justamente en la pausa, me dijo que con tinta aquí en mi pluma para aportar acerca de las negociaciones. En el sentido de que yo preguntaba antes si era mejor privilegiar la negociación directa entre ambos países, mantenerlo en la bilateralidad, y Bolivia dice que aquí ha sido puro perder el tiempo. A ver, la verdad es que las negociaciones tienen distintos aspectos y naturalmente desde el punto de vista técnico, y me atengo a él porque yo hago clase de negociaciones internacionales en la academia, o sea, lo quiero mirar un poco fuera del problema contingente. No tienen por qué los objetivos que se plantean los países ser idénticos. Porque si acaso una parte pide blanco y la otra pide negro, simplemente estamos hablando de dos cosas distintas. Sin embargo, las negociaciones pueden llevar a algún tipo de arreglo con objetivos diferentes de cada una. Y si no caemos entonces en un tú me das y yo te doy y viceversa. Ese no es el caso. Y Bolivia lo ha interpretado normalmente así. Siempre han sido mar o cero. Sin embargo, Chile dice, espérese, no vamos a eliminar un tema, sino que vamos a hablar de muchísimas otras cosas que son las que nos procura, en cumplimiento estricto, el Tratado de 1904. Por lo tanto, ahí hay una excusa para no hacer negociaciones, que es lo que muy bien se decía, porque normalmente ha sido Bolivia la que ha cortado las negociaciones. Segundo lugar, cuando Chile ve que esta situación no lo conduce a ninguna parte, simplemente insiste en tener las mejores relaciones y sobre todo conversar, pero teniendo algún tipo de relación. Recordemos bien que el presidente Lagos dijo en algún momento, si quieren relaciones diplomáticas, aquí y ahora. Por supuesto que no se hizo. Vale decir, aquí hay dos partes que han estado en posturas muy contrapuestas y rara vez hemos tenido coincidencia. De ahí es que esa rara vez que se tiene coincidencia, además nos lleve a negociaciones fructíferas, es prácticamente pedir lo imposible. Este es el problema. Oye, pero se ha omitido lo principal, que es lo siguiente.
porque Bolivia ha planteado las dos últimas negociaciones, la de 1950 y la de 1975, y ahí aparece el tercero, pues que no se ha planteado. Cuando en 1950 habíamos acordado el aprovechamiento de las aguas del Titicaca como compensación a una posible solución territorial, surge Perú y presenta una nota diciendo: un momento, no pueden ustedes negociar estas aguas porque hay un condominio entre Perú y Bolivia de las aguas. Luego Perú fue el que torpedeó el acuerdo entre Chile y Bolivia. Vamos al segundo caso, el acuerdo de Saraña. ¿Quién se opuso? Perú nuevamente, a través de la internacionalización del puerto de Arica, más una actividad conjunta de aprovechamiento de la franja territorial, de tal manera de que Bolivia nunca lo ha querido reconocer explícitamente, pero en las dos últimas negociaciones Perú fue la bestia negra. Si lo reconoce, se le abre otro frente. Rol de Perú. ¿Dónde lo sitúa? El rol de Perú, yo preferiría que esta controversia se mantuviese ante la Corte entre Bolivia y Chile. Es peligrosa la posibilidad de un tercero interviniente porque no sabemos qué va a señalar. Entonces, creo que la controversia es entre Chile y Perú, y así debiera seguir siendo. Pero va a ser inevitable que, si bien no lo hará en términos de la presencia en el Tribunal de la Haya, en un momento, pongamos que Chile le dicen: usted está obligado a negociar. Es lo más raro que he visto, que uno lo obliga a negociar. No hay obligación. Entonces, a ver, lo que yo diría es la parte... Pero ahí yo creo que la labor diplomática es relevante, en lo que tú dices, o sea, en el rol de Perú. Sí. Una cosa es lo que yo me refería, el tema del tercero, la parte jurídica, claro. Pero evidentemente tú tienes razón en lo que planteas, pero ahí el rol preponderante es un rol diplomático de mandarle ciertos mensajes claros a Perú. A ver, yo creo que va incluso más allá de los mensajes, que es lógico, sino que además tenemos una situación sabida y desde largo tiempo, desde 1929, en que sabemos que hay que consultarle por cualquier cesión, transformación, lo que fuere, en esos territorios que pertenecieron alguna vez a Perú, se le debe consultar para ver si acaso se ceden o no se ceden a una potencia extranjera. ¿Quién va a ser? No le vamos a ceder a Estados Unidos su territorio, es Bolivia, por lo tanto está con nombre aunque se omite el nombre. Sin embargo, esa situación persiste. Cualquiera sea, y especulemos, si hubiera algo de decisión por parte de la Corte, en cualquier sentido, de obligarnos a negociar, cosa que no existe jurídicamente, las negociaciones son siempre voluntarias, pero sí arreglar jurídicamente el conflicto, que eso lo mencionaba Hugo y con toda razón. Ese es el papel de la Corte, evitar conflictos y solucionarlos pacíficamente. Si hubiera algo por allí, si pudiéramos imaginar, de todas maneras, eso no elimina el el protocolo de 1929, y tampoco elimina el tratado de 1904. O sea, el margen de maniobra de la Corte es bastante estrecho, no puede cambiarlos. Ahora, esto podría dar a unas interpretaciones muy raras, tal vez, pero sería muy extraño que la Corte borrara con el codo lo que tantas veces ha invocado, manteniendo los tratados como deben estar. Pero lo que pasa es que aquí están pensando en una solución, o eventualmente, que involucra a Perú. Y hay otras soluciones que no tendrían por qué involucrar a Perú. Ahora, entonces, porque ya sabemos cuál ha sido la posición de Perú, la refería don Hugo recién. Sí, la posición de Perú frente a las salidas que implican un cambio de frontera con el Perú han tenido la negativa peruana. Por lo tanto, la verdad de las cosas es que de imaginar cualquier negociación o salida, creo que no debiera involucrar la salida por la parte norte, que involucra el límite con el Perú. O sea, yo creo que eso es bastante claro. O sea, de nuevo ir a tocar a la puerta a un vecino que ya sabemos que... ¿Cuál es su postura? Exacto, y yo no creo que vaya a cambiar esa postura porque está
ante la Corte Internacional de Justicia. Para nada, para nada. Antes de entrar a los derechos expectaticios, le quiero dejar hecha una pregunta, porque me tengo que ir a pausa. Así que la pregunta es, ¿nos convendrá invocar o aludir que no tiene competencia el Tribunal de la Haya? Porque algunos dicen, oye, no vayamos a decir eso, porque eso ya es punto en contra, así que después vamos a juicio. Entonces, ¿me lo contesta a la vuelta? Ya volvemos. Tratando de interiorizarnos, de comprender todo lo que se va a producir en La Haya en los próximos 90 días, aquí nos tenemos que enfrentar y, por supuesto, tomar esto con altura de miras y con madurez. Don Hugo, yo le preguntaba acerca de la atingencia de impugnar, reclamar o hacer presente que el Tribunal de La Haya no tiene competencia en esto. Y algunos dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Después los vaya a dejar picados los jueces. Me salió medio Carlos Larraín esa frase, pero así es. No, hay que tener todas las opciones abiertas. ¿Por qué se podría invocar esa excepción? Se podría invocar, no digo que se vaya a invocar, se podría invocar porque es una salida que da el artículo 6º del Pacto de Bogotá, en el sentido de que cuando hay tratados actualmente en vigencia, la Corte no tiene un rol que jugar. Y evidentemente que el Tratado de 1904 está plenamente vigente y en consecuencia se le podría aplicar esta excepción de incompetencia que el Pacto de Bogotá nos da a las partes la posibilidad de hacerlo. Eso tendrá que ser objeto de un acabado análisis del Consejo Asesor. Hay 3 meses para presentarlo. Hay que discutir las bondades o no de esta excepción, pero que es una posibilidad abierta, lo es porque el artículo 6º, repito, del Pacto de Bogotá así lo permite. Yo tengo una visión distinta, porque no obstante que efectivamente el artículo 6º del Pacto de Bogotá te da la posibilidad de escapar a la jurisdicción de la Corte, pero el problema es que Bolivia ha planteado su demanda no en virtud de la discusión sobre el Tratado de 1904, sino que... Lo ocurrido desde el 50 en adelante. Sí, pero además no se basa en los tratados, sino que lo que ocurre es que Bolivia está diciéndonos que de todas estas conversaciones que desarrolló con Chile en el tiempo, que van desde 1895 y antes, entonces lo que ocurre es que Chile ha adquirido una obligación, un compromiso jurídico de negociar una salida soberana al Pacífico. Porque la ha hecho y eso hace... ¿A eso le llamaban los derechos expectaticios? O sea, lo de los derechos expectaticios es una frase acuñada por el canciller Choquehuanca que no tiene ninguna base en el derecho internacional, así, fraseada como derechos expectaticios. Pero sí existen en el derecho internacional obligaciones que se derivan de declaraciones que han hecho los jefes de Estado, los jefes de gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores. Esa es una modalidad, una forma de generar efectos jurídicos que es poco conocida, pero existe. Y hay un acto, esto se llaman los actos unilaterales de los estados, y hay un acto concretamente que se llama la promesa, que es que un estado hace una declaración a través de alguno de estos representantes y se derivaría la obligación de cumplirla, porque yo te prometí algo. En ese sentido, tiene algún lugar esta frase construida por Choquehuanca de derechos expectaticios, pero esos derechos expectaticios, así como te digo, fraseados, no existen. Pero sí existe esta posibilidad de que existan obligaciones jurídicas que encuentran su origen en declaraciones efectuadas en procesos de negociación, por ejemplo. Eso es lo que pretende Bolivia. Han ido más allá. En la historia, si uno lo examina, hay una infinidad de veces en que Chile ha ofrecido, y voy a ser muy claro, ha ofrecido provincias completas. Ofreció en su momento Arica y Tacna. Esto lo ofreció antes de 1904. Luego ofreció solamente Arica. Luego ofreció la Caleta Vítor. Luego ha ofrecido corredores como el caso de Charaña. Y muchísimas más. Todos estos actos unilaterales constituyen ciertas obligaciones para el que lo está haciendo y nadie lo está forzando.
De suerte que esto nos lleva a que en ese punto, si así fuere la demanda, que no conocemos, estamos especulando sobre la posibilidad de que lo contenga, y seguramente así va a ser, tendríamos unas obligaciones que la Corte podría reconocer respecto de Chile. Sin embargo, el que esas veces que Chile ofreció no se materializaron, en el 90% de los casos fue por propia decisión boliviana que dijo no. Sea en el Congreso, sea en algún momento posterior, exactamente Bolivia perdió la oportunidad. Durante varias veces hemos tenido ciertas oportunidades o se le ha dado a Bolivia, las que no fue aprovechado. Dice el canciller Muñoz que esta es una demanda artificiosa. ¿Es artificiosa? A ver, pero quería hacer una nota al pie de página. Ya, dele nomás. Después. Hay que leer entera la petición que está haciendo Bolivia a la Corte Internacional. Obligación de negociar, ¿y qué sigue después? Claro. Y eso es lo que lo impide el Tratado de 1904. O sea, es muy astuta la forma de redactar, pero termina necesariamente con la salida al mar, que se lo impide un tratado en vigencia. Y ahí deja de ser intangible y no tiene nada que hacer la Corte Internacional. No, es artificiosa en el sentido de que se ha buscado una manera de presentarlo no para un enfrentamiento directo con el Tratado de 1904, sino que se ha buscado un camino que va a llegar a lo mismo, pero en una forma más... ¿Y eso le resta solidez? No, bueno, a ver, tenemos que tener la memoria para ver cuán sólidas son los aspectos que plantea Bolivia, pero evidentemente que va por los actos unilaterales, me imagino, porque ya en su presentación que hizo previa menciona justamente estas negociaciones, llamémoslas frustradas, y en ese sentido va a tener que plantear, me imagino, la promesa como un acto unilateral que obligaría a Chile. Pero esto ya tendríamos que verlo, qué jurisprudencia, qué documentación legal presenta, pero por el momento yo me quedo con que se busca eludir un tratado de 1904. Y otra cosa en relación al tema de la excepción preliminar. Lo que ocurre con las excepciones preliminares, lo que aparece en la jurisprudencia de la Corte es que la Corte, por regla general, hace un ejercicio bastante simple, te diría, para determinar si es competente o no. Y ese ejercicio es relativamente breve y, como te dije, simple. ¿En qué consiste? En ver si claramente hay un texto o de lo que plantea la parte, claramente surge que ella es incompetente. Si le merece dudas, la Corte puede decirnos: esta es una cuestión preliminar, pero estrechamente ligada al fondo de la cuestión. Y la voy a dejar para resolverla en la sentencia definitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que un Estado que alega una excepción preliminar tiene que mostrar toda su batería de argumentos. Y al alegar una excepción preliminar, la otra parte ya conoció tu argumentación. Para todo eso, todo ese ejercicio, para que la Corte en definitiva te diga: no, esta es una cuestión que está estrechamente ligada al fondo de la cuestión y la voy a resolver cuando dicte sentencia. Entonces tú, en una fase preliminar, ya diste casi todos los argumentos, los mismos argumentos que vas a presentar para defender el fondo. Sacaste la batería. Exacto, exacto. Claro. Entonces yo, salvo en el caso que tú tengas una excepción preliminar muy clara, muy evidente, yo la aconsejo. Ese es mi punto de vista. Si no es así, yo la desaconsejo. ¿Sabe por qué, vuelvo a decirlo, tendría abierto como una posibilidad? Porque es el momento, si no es un tratado en vigencia, ¿en qué casos se invocaría la excepción de incompetencia? Pero esto no es un problema jurídico, sino que esencialmente político. Claro. A raíz de los fallos absolutamente inadmisibles desde mi punto de vista particular que la Corte emitió en el caso de Colombia y Nicaragua,
Y en el caso peor de Chile y Perú, en que simplemente toman los argumentos jurídicamente impecables de Chile para hacer caso omiso de ello y hablar incluso de que había un acuerdo tácito para no referirse al texto mismo de los dos tratados, es un momento político en que Chile debería decirle a la Corte: esto es demasiado serio como para seguir en este tipo de argumentación, que quizás donde podamos ir a parar al final de cuentas con una sentencia definitiva de la Corte en temas que la Corte con una volubilidad toma por un lado, deja por otro, de que si nosotros no le planteamos desde ya la incompetencia, quedamos en un serio riesgo de tener un tercer fallo inadmisible. Lo que pasa es que, si es que yo tomo el caso que usted decía, Colombia, Nicaragua y Chile, yo voy a ir al tiro al Tribunal de la Haya. Pero si por eso ha ido Bolivia. Porque algo voy a sacar. Pero evidente. Ahora, ese es el punto que tenemos que saber aprender, y de la experiencia que llevan estos últimos fallos, y especialmente en el último fallo nuestro. Porque no se ha dicho con toda la claridad. En realidad ningún argumento chileno fue atendido en su cabalidad por la Corte, sino que la Corte falló justificando una decisión mucho más en derechos equitativos, en igualdad de las partes, en darle a cada cual algo, y no lo que había demandado Chile, que se rechazara en su totalidad la demanda del Perú. Ese aprendizaje lo debemos tener. El asunto es tan grave del fallo de la Corte, en el caso de Chile-Perú, que la Corte, perdone el chilenismo, se sentó en la tesis que Chile provocó en el derecho internacional, que fue absolutamente revolucionaria, de 200 millas, que dio origen a la zona económica exclusiva. Correcto. De 200 millas, que hoy día más de 160 estados lo aprueban. Simplemente dijo: no, lo corto en la milla 80, y de ahí sacó otra línea. ¿Y dónde quedó entonces toda la tradición jurídica de este país que defendimos las 200 millas, pero contra toda la impugnación internacional? ¿Podría pasarnos eso ahora que se siente en lo que diga Chile? No, es que yo no estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. O sea, yo creo que hay partes del fallo en el caso de Chile-Perú que son absolutamente extrañas, por decirlo de alguna manera, pero creo que hay otros párrafos del fallo que me parecen ajustados a derecho. Bueno, yo sí, porque tengo una mirada diferente de lo que ha sido la historia entre Chile y Perú, y me doy cuenta de algunos fallos en la construcción histórica del proceso, que no viene al caso citar acá ahora, porque el tema aquí es Bolivia y eso es de lo que estamos discutiendo. O sea, no vamos a discutir otra vez sobre el fallo Chile-Perú. Si quieren nos invitan a otra sesión, pero prefiero abordar las cuestiones que se están planteando ahora en relación a Bolivia. En ese sentido, puede ser una estrategia ir de frentón a impugnar la competencia. Pero es que creo que hay que ser extremadamente cuidadoso. Yo voy a decir lo siguiente: el caso de la demanda boliviana está planteada de tal manera la reivindicación boliviana, que es complejo plantear una excepción preliminar. No es fácil, quiero decir, no es una tarea que sea, como decimos los abogados, de fácil y pronto despacho. Por lo tanto, yo creo que esa pregunta, responsablemente, hay que responderla una vez que se conozca el texto de la memoria, porque allí van a estar contenidas las argumentaciones. O sea, en este momento, lo que yo te puedo decir es que, como una aproximación general, lo que a mí me parece los peligros que entraña plantear una excepción preliminar. ¿Sí? Ahora, evidentemente, para tener un juicio certero, hay que conocer Bueno, veamos la memoria primero. Por supuesto. Pero, ¿cómo no vamos? Yo quiero hacer una pregunta a usted, como diplomático. A ver. Vamos a sacar al abogado, que siempre está presente en todo caso. Por supuesto. ¿Cómo se manejan desde hoy día en adelante las relaciones con Bolivia mientras se desarrolla el juicio? Yo creo que está muy claro en manejarlas dentro de lo que sería posible negociar con ellos si lo desean. Y el caso está
naturalmente en La Haya, por una razón muy simple. Uno no puede estar a lo que le vaya mejor. O negocia y le va bien, o va al tribunal y le va bien, o le va mal. Por lo tanto, aquí hay un principio básico, que no solo es diplomático, también jurídico. Hay libertad de escoger los medios de solución pacífica, pero una vez que uno decide uno, se está a ese medio, y no con 3 o varios simultáneos. Por lo tanto, habría solamente esa alternativa. Porque siempre se habló de la política de las cuerdas separadas, de encapsular la demanda, de dejarla aquí. El caso de Perú. Claro, en el caso de Perú, por eso voy para allá. En el caso de Perú, y que estamos muy tranquilos, nuestro argumento es sólido, es contundente. Eso lo dijimos, pero no fue así. Así que seamos claros, el resto es eufemismo. Y de ahí venía el comentario mío de tener la debida visión de aprendizaje diplomático, en saber cómo lo hizo Perú, cómo construyó un caso, cómo lo defendió, cuánto obtuvo, cuánto no obtuvo. ¿Y qué hizo Chile? Una defensa totalmente muy ajustada a derecho, pero que la Corte no falló enteramente en derecho. Este es el aprendizaje. Cuidado que si lo extrapolamos a un caso como Bolivia, y además con la misma Corte, no quiero adelantar más los resultados, pero para allá vamos. Porque en el último partido fue 1-0. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? ¿No está de acuerdo en nada? No estoy de acuerdo con lo que se sostiene acá, de cómo falló la Corte, que no falló en derecho. Vamos a la pausa y volvemos con esta discusión. Diferente. Usted sabe que esta es una discusión abierta. No, yo sé, por eso lo estoy diciendo. Pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central con esta discusión abierta con diferentes puntos de vista jurídicos, políticos. Una cosa, lo decían ahora en esta pausa comercial, la calidad del tribunal. ¿A usted le gusta este tribunal? ¿Lo encuentra político? Es lo que es, nos puede gustar o no, pero es el que decide. Ese es el tema, desgraciadamente. Si no, podríamos haber previsto con anticipación desahuciar el Pacto de Bogotá y no ir a este tribunal. Es lo que hay. Ahí es la lógica. Es lo que hay. Si vamos al tribunal, es el que hay. ¿No lo encuentra muy político? No, ¿sabe lo que había inferido en su pregunta? Era de que hay tantas regiones geográficas, hay tantos ministros con un pasado diferente, que resulta a veces complicado para el promedio chileno de considerar de que es un tribunal habilitado para juzgar este tipo de materias. Se debe a que están representados todos los sistemas geográficos del mundo, y de repente, como me lo dijo un amigo, la representante de Uganda sabrá siquiera dónde estaba Chile o Perú. Claro, porque son realidades completamente distintas las que esos jueces han visto o han aprendido en su vida. En ese sentido es complejo la decisión de un tribunal internacional como ese. Pero el gran problema que yo lo veo es a la luz de los 2 últimos fallos, las posibilidades que se abren en forma que me llenarían en lo personal de incertidumbre a que tenga esta Corte en sus manos la decisión que plantea Bolivia. Ahora le pregunto en el sentido de que uno podría decir que alivio que se fueron con la demanda a La Haya. ¿Usted dice que alivio o qué preocupante que se haya ido con la demanda a La Haya? O sea, a ver, yo creo que la relación entre Chile y Bolivia es extremadamente compleja y la historia lo revela. Que se haya planteado la cuestión ante la Corte es preocupante en el sentido de que efectivamente cuando uno se enfrenta a un tercero que tiene varios que son terceros, son varios jueces que, como decía don Hugo, provienen de distintas culturas, etcétera. Pero uno se enfrenta a un albur, es decir, hay un grado de incertidumbre bien importante. Entonces, en ese sentido, es preocupante. Pero también es cierto que fuimos incapaces de llegar a una solución directa a través de la historia. Yo quisiera subrayar eso, es decir, se hicieron muchos esfuerzos. Bolivia, como señalaba Samuel Fernández, en reiteradas ocasiones, y te lo decía yo al principio, no cumplió con lo que se le pedía. Entonces, en definitiva, el recurso al tercero
está previsto y habrá que enfrentarlo con todos los argumentos que están a nuestra disposición. Estamos llenando sobre la leche derramada, parece, y en el fondo tal vez tendríamos que hacer un mea culpa respecto a que no hicimos todo lo posible por llegar a un acuerdo. Siempre se puede y siempre se debe. ¿Por qué mea culpa? Por aprendizaje. Por decir, mira, porque tú lo decías recién, no fuimos capaces de llegar a un acuerdo directo. Sí, pero es que las relaciones entre los estados también tienen límites. A veces es como las relaciones entre las personas. Es decir, muchas veces por más que tú trates de solucionar un conflicto, no se puede, porque hay miles de variables que están jugando. Entre ellas, en el caso de Bolivia, muchas veces la situación interna. Es decir, por ejemplo, el rechazo del actual presidente de Bolivia a la salida esta de Mar por Gas, ¿a qué se debe? Se debe a una imposibilidad de Bolivia de otorgar esa prestación. Que son responsabilidades compartidas, en el fondo. Efectivamente. Y entonces, ahora, ¿a qué puede conducir la Corte? Yo no creo que vaya a decir la Corte Internacional de Justicia, en el peor de los escenarios usted tiene que negociar una salida soberana al Pacífico. Supongamos que llegáramos a esa etapa y la Corte fallara. No creo. Es decir, peor de los casos no va a decir negocie, que es lo que hemos estado haciendo. A ver, entonces... La Corte, Samuel. yo pienso que la Corte no ha actuado ni bien ni mal. Actúa como está actuando hoy en día y está demostrado en las últimas sentencias. No es un albur, a mi entender, ir a la Corte. La Corte tiene ciertos parámetros de su accionar. Lo que pasa es que actúa sobre la base del pleito y sobre la base del derecho y lo que digan las partes. Ahora, ahí está el análisis que yo pienso que debería hacerse de manera muy estricta y sin autocomplacencia, de saber si acaso la defensa que Chile tuvo respecto del caso con Perú fue la adecuada en toda su línea para el resultado que hemos obtenido. Si acaso vamos a tener una línea similar, muy apegada solamente al derecho, sin considerar los factores políticos que podrían estar en torno a un Bolivia más chico, más injusto. Todo esto es falso en realidad, porque es una visión distinta. Hay 47 países en el mundo que no tienen litoral y no están reclamando llegar al mar. Sin embargo, Bolivia nos reclama, y nos reclama solo a nosotros. O sea, ese es un punto. Y así sucesivamente. Distribuyendo todos sus problemas. Por supuesto que Bolivia, con sus problemas internos, como bien se decía, acude a cada vez que sea necesario a esto. Pero tengamos en cuenta un detalle: Bolivia tiene mucho más simpatías internacionales, diplomáticas y políticas que Chile. Exacto. Astrid, mire, ahí está la cámara 2. Es toda suya, tiene 30 segundos para decir lo que quiera, lo que se le venga a la mente, ¿sí? Toda suya. Ay, pero, nada, quiero decir que un albur en la medida que los jueces son personas que tienen una visión distinta del derecho internacional entre ellos. Es decir, pero creo que el caso con Bolivia es un caso que requiere de en eso concuerdo con Samuel, es decir, de una acción jurídica y también diplomática importante. Concuerdo con él en el sentido de que Chile en esta pretensión es como el malo de la película, y hay que trabajar en el sentido de mostrar en verdad cómo ha sido el desarrollo histórico de la relación chileno-boliviana y en todas las ocasiones que conversamos y hemos estado dialogando. Existe un comité de frontera en el que hemos estado trabajando también a lo largo de todos estos años, a pesar de los vaivenes de la relación. Entonces creo que sí, que ahí hay un trabajo que hacer, porque efectivamente, como dice Samuel, Bolivia tiene las simpatías internacionales. Y una parte es defenderse ante la Corte y la otra es relevar la postura chilena, qué es lo que ha ocurrido en la relación histórica, donde hay dos comprometidos, dos que tienen conductas en el tiempo que habrá que evaluar. Y además nos han pintado entre el Mateo del Curso y el Pesado. Y el Pesado. Y si escuchamos la banda peruana y ahora la boliviana probablemente, y el Matón. Además. Don Samuel, ahí tiene la cámara. ¿Cuál le vamos a dar a don Samuel? ¿La 3? La que me digan. Yo diría que esto hay que sacar aprendizaje, y eso es absolutamente inevitable. Hay que mirarlo con una objetividad muy alta y revisar. Y voy a tratar de ser muy claro en esto y sin prejuzgamiento, porque no conozco la memoria
de Bolivia. Pero de partida, la estrategia debe ser revisada, la acción diplomática debe ser revisada y también lo jurídico, porque los argumentos jurídicos tradicionales hemos visto que la Corte en los últimos tiempos se ha desviado, no ha sido precisamente en la línea tradicional. Por lo tanto, esto es un aprendizaje que hay que ver y reaccionar en consecuencia. Lo que no me gustaría, y lo pongo con todas sus letras, es de un resultado que a mi juicio fue un resultado más bien desfavorable en el tema con Perú, a pasar a un segundo resultado ante la misma Corte, también hipotéticamente desfavorable con Bolivia. Bueno, yo creo que eso no deberíamos aceptarlo ni suceder. Don Hugo Llanos, ahí tiene la cámara número 2. Lo que usted quiera, tiene 30 segundos. Gracias. Del tema que quiera. Estaba pensando, yo como ministro de la Corte Internacional estoy recibiendo una segunda demanda en un tan corto tiempo de otro país limítrofe con Chile. Si Bolivia recurriera al prólogo de la demanda peruana, que se refirió a aspectos históricos muy sensibles, Bolivia aprovecharía esta simpatía que hoy día tienen los pueblos indígenas. El hecho de que fue el presidente de la República a entregar la memoria está indicando de que Bolivia va, sin leer la memoria, la va a encabezar, como la encabezó Perú, con todo un análisis de injusticia internacional, de enclaustramiento, de que su menor desarrollo se debe exclusivamente al mal. Entonces, la simpatía, evidentemente, como juez de la Corte que veo a estos dos actores y como dice usted, el matón o lo que fuere de Sudamérica, ya sé por dónde mi corazón, por lo menos mi corazón, no mi intelecto, se inclinaría. Señores invitados, señores panelistas, muchas gracias por estar acá. Señores abogados, muchas gracias por haber estado acá. Se hizo corto. Se hizo corto y fue muy ilustrativo y pucha que aprendimos. Y esperamos que usted también haya aprendido y haya percibido esto para poder hablar con conocimiento en un tema país. Muchas gracias. Por supuesto, esto ha sido una discusión abierta, una invitación de Universidad Central. Lo esperamos el próximo fin de semana con otro tema importante, con otro tema, por supuesto, que nos importa a todos.